Bueno, Cuando pues quieras. ¿Grabas, tomas notas o qué haces? sí, voy a grabar la conversación en audio. Vale, ok. Y te voy a comenzar preguntando ¿qué me puedes Sí. contar del nacimiento de Medistation? Porque esta web nace en una época en la que Internet prácticamente no lo consume nadie, por tanto, no nace con un interés, digamos, comercial, ni mucho menos. Entonces, yo te voy a preguntar bajo qué premisa nace y qué es lo que pretende aportar, sabiendo que ya hay otros medios escritos en papel que ya existían. Es decir, bajo qué premisa nace Mary Station, sabiendo las condiciones que había. Medistation nace fruto de una necesidad. Tan sencillo como esto. La mayoría de proyectos, negocios, o llámale como quieras, suelen nacer de una necesidad que no está bien cubierta. Y esto es lo que me pasaba a mí personalmente. Yo en aquel entonces regentaba un café internet, ¿vale? Que se llamaba CanMary. Ahí en los ordenadores, además de conectarse a hacer chats con el IRC, que esto ya puede ser que no sabe lo que es, navegar con alta vista y cositas de estas, una cosa que hacía era presentar videojuegos que había conseguido que las compañías de videojuegos me enviaran antes de que se lanzaran. ¿Vale? Entonces, yo necesitaba sacar una información fiel de qué es lo que iba a enseñar en el café internet. ¿Vale? No, lo que no me valía para nada era las, abro comillas, reviews de la prensa de la época en español, escrita, ¿vale? Porque por aquel entonces todo lo que leías, todo tenía de nota sobre 10, pues 9, 9 y medios, 9,75, 9,85, 9,90, y no había ni una crítica mala. ¿Vale? O sea, era como que cualquier juego que salía en las revistas había que comprarlo, ¿no? Entonces, como mi idea a la gente que venía al café internet era decir, oye, pues mira, este juego tiene esto bueno, esto malo, hay otro que se parece pero es mejor, en cambio este es mejor en esto otro, o este no va en aquello, o, yo no encontraba ese tipo de información. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a probar los juegos, yo ya era jugador de toda la vida, que me mandaban, entonces decíamos, bueno, pues a partir de ahora, en lugar de coger extractos de reviews de revistas impresas existentes, las haremos nosotros. Probaremos el juego a fondo durante una semana, mucha gente, y entre todos rellenábamos unas tarjetitas de esto me ha gustado, jugabilidad, gráficos, sonido, no sé qué, etcétera. Y luego con todo eso hacíamos una review única y lo que hacíamos es que colgábamos esa review en la página web del café internet CanMary, ¿vale? Al cabo de nada, o sea, no pasaron apenas meses que al estar eso colgado en internet, yo empecé a recibir feedback de gente de todo el mundo hispanohablante, oye, pues felicitándonos, que oye, que estaban muy bien las críticas, que etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más nos decían es, por fin una crítica que es, o una review, que sería lo que yo le diría a mi amigo si me preguntara por el juego, ¿vale? No sé si me va siguiendo. ¿Y cuándo empieza a profesionalizarse la web? Es decir, ¿cuándo Vale, entonces, empieza ¿cuántos? Sí. a No, ganar no, un prestigio como un yo te lugar al que preguntaba más acudir? que nada porque no te oigo de nada, entonces de vez en cuando me decías, ajá, ok, pienso a ver si se habrá cortado y estoy No, hablando solo. si yo no te digo nada, continúa hablando, que es que se escucha, ¿vale? Sí, sí, vale, vale, pero es que a veces se corta y sigo hablando y luego al cabo de un rato me dices, oye, que se ha cortado, hazle ya, dime. De momento no ha habido problema. Vale. Eh, Entonces, ¿qué te- ¿qué pasa con estos reviews? Que cuando yo empecé a recibir este feedback, digo, o sea, me sorprende de lo que me comentan, es decir, como que la gente le parece que esto está tan bien, pues esto debería ser lo normal.
Es a partir de ahí cuando empiezo a mirar en Internet directamente a ver qué opciones hay en Internet para encontrar este tipo de contenido en español. ¿Vale? Entonces me encuentro webs en inglés, la mayoría, y que un porcentaje bastante alto sigue en la misma filosofía que la prensa escrita, porque no son más que extensiones online de revistas de videojuegos en papel, es decir, siguen con valoraciones hinchadas y exageradas, pero me encuentro algunas en inglés que ya empieza a haber más crítica y es algo más, bueno, pues realmente del estilo que nosotros estábamos escribiendo. Por eso, un poco el eslogan de siempre de Medistation fue de videoadictos para videoadictos, Sí. que luego con el tiempo se ha ido perdiendo, pero la idea es, aquí vas a leer lo que te podría explicar un colega al cual tú le preguntas, oye, este juego al cual tú has jugado hace un mes, dime exactamente qué tal está, ¿no? Y es a partir de ahí cuando se empieza a ver la oportunidad. Cuando empezó a ver que, caramba, si nadie escribe esto y hay gente que está interesada en esto, a lo mejor aquí hay un hueco para hacer algo. Aquí Pero empieza a profesionalizarse. más o menos, ¿Podrías más o menos. decirme No sé, un año? o sea, para mí profesionalizarse es cuando la gente que escribe en Medistation empieza a ganar dinero por ello. Sí. ¿Vale? ¿Cuándo es esto? ¿Esto más o menos en qué año? Esto pasa si Medistation se lanza en marzo del 97. Esto empieza más o menos a dar frutos creo que fue más o menos en 2002, 2003. 2002-2003, o sea, durante prácticamente 4 o 5 años, estamos todos los que estamos, los fundadores, en este caso yo y mi exmujer, y una serie de colaboradores que hacían teletrabajo, ya imagínate, en el 97, pero que estábamos convencidos ya de que, bueno, por lo que empezábamos a ver de la publicidad online, los primeros banners que se pagaban a 25 pesetas cada 1000 impresiones, digo, caramba, pues esto, si lo ve mucha gente, igual podemos empezar a ingresar algo y esto podemos ofrecer, ojo, que siempre el objetivo no es ganar dinero con ello, sino es que sea sostenible para poder seguir dando un servicio que nosotros creíamos que había que dar, que es el de hacer una crítica real de los juegos. ¿Vale? Pero digo, más o menos está en ese punto. Luego, el hecho que después esto empiece a dar más dinero con el boom de la publicidad online, etcétera, y ya podemos empezar a profesionalizar de verdad. Pues yo hasta, yo te digo, 2003, yo no empecé a cobrar algo de dinero por lo que hacíamos en Medistation. Hasta entonces, todo lo que yo ganaba escribiendo para El País, yo escribía en el Ciberpaís cada semana, todo lo que ganaba ahí yo lo invertía directamente en pagar servidor, en pagar los dominios, etcétera. Vale. Vale. Y en compensar mínimamente algunos de los trabajos, pero que en ningún caso lo que percibían estaba de acuerdo con lo que deberían ganar. Por eso digo que yo no creo que lo que algunos cobraban en ese momento se podría considerar Un que trabajo fuera como tal. profesional. ¿Sabes? Y bueno, por aquellos días también, un par de años más tarde, nace Vandal. Y yo te Sí. quería preguntar, ya que nace bajo unas circunstancias, bueno, podríamos decir parecidas, ¿qué estrategia sigue Medistation para destacar respecto a Vandal? Que, bueno, según tengo entendido, durante bastantes años hubo ahí como un pique de, bueno, aunque siempre Medistation iba a la cabeza, pero siempre Te hubo tengo que decir que antes estaba Games Review, ¿eh? como un pique. Sí, pero te digo que antes estaba una web que se llamaba Games Review, que era española.
que Games Review nació al año y medio más o menos de nacer Mary, si no recuerdo mal, ¿eh? Vandal vino después. Y a tu pregunta sobre la estrategia, Bueno, puedes en ese momento comentármela nosotros, también respecto a Games Review, es decir, sería en general respecto a su sí, competencia, sea de- de- en el momento en el que sea, con Games Review, con sí. Vandal, ¿qué era lo que La, la- hacía, la- qué era lo que hacía que Mary Station siempre estuviera a la cabeza? Es decir, ¿por qué destacaba sobre su competencia? la misión de Mary Station, hasta el día que yo me fui en 2000, creo que fue 19, en enero, siempre fue la misma. Siempre fue tener al videoadicto como principal cliente o interesado en nuestro contenido. Es decir, que ofrecíamos lo que nosotros mismos queríamos tener como jugadores. ¿Qué queríamos? Críticas reales de los juegos, no críticas que fueran marketing. Las dábamos. ¿Qué más queríamos? Noticias. ¿Cuántas? Cuantas más mejor. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. Pero no porque la competencia las diera más tarde. No, no, es que yo como jugador quiero ser el primero en saber a través de Mary Station pues que World of Warcraft se va a tener una ampliación. Pues queríamos dar este servicio. ¿Qué querían más los jugadores? En ese momento estaban muy de moda los trucos. Pues la mejor base de datos de trucos. ¿Qué queríamos también? Y eso fue una obsesión mía que al final nunca se llegó a completar, ¿no? Pero yo quería que Mary Station fuera una gran base de datos de videojuegos, compañías y desarrolladores y sellos editoriales. Es decir, que tú pudieras ir saltando desde este juego, lo ha hecho este programador trabaja en esta esta desarrolladora ha hecho estos otros juegos, ¿sabes? Un poco lo que luego con el tiempo, mi gran referente fue Internet Movie Database y a la IMDb, y luego con el tiempo es lo que ha sido Wikipedia. ¿Vale? Wikipedia ha conseguido esto que nosotros con Mary queríamos hacer, pero al final nos quedamos solo en videojuegos y nunca fue tan completo porque no hemos tenido nunca el nivel de gente colaborando como tiene la Wikipedia, ¿no? Lógicamente. Y la fórmula no varió. ¿Qué más quería la gente? Quería walkthroughs completos. Pues venga, recorridos, soluciones completas a los videojuegos, desde el primer Tomb Raider hasta ¿cómo se llama este de Naughty Dog? Coño, Crash bueno, de lo Bandicoot. reciente. Ah, el de Last of Us. Bueno, Crash Bandicoot estaba seguro, el Uncharted, por Ah, vale. ejemplo, o The Last of Us, ¿no? ¿Qué más? Y luego, siempre estar a la última. Y siempre estar a la última también quería decir estar siempre al límite de la quiebra. ¿Por qué? Porque cuanto más ofrecíamos, más coste teníamos, lógicamente. Y Internet no es como un periódico que tienes 20 páginas y cuando las has llenado ya no cabe más contenido, ya nadie puede escribir. O sea, esto es todas las páginas que quieras y tan largos como quieras hacer los artículos, que nosotros teníamos reportajes de 100 páginas, por decirte algo, ¿no? Cosa que era prácticamente un libro en un reportaje sobre juegos de aventura, por decirte algo. Pero luego, por ejemplo, un momento de crisis gorda fue, quiero recordar que fue por ahí, más o menos a partir del 2003 o 2004, no sé, cuando empezó un poco la fiebre por el vídeo de Internet, prácticamente no existía YouTube. ¿Qué quería la gente? Pues quería el contenido también en vídeo, porque hay contenido pues como una solución o un walkthrough que es mejor si te lo enseñan en vídeo, ¿no? Te enseñan todo el recorrido y ves los pasos que tienes que hacer con un locutor, etcétera. Todo esto incrementaba los costes sobremanera. Pero ya no solo eso, sino que cuanto más gente veía tu vídeo, más ancho de banda, más gigas de transferencia consumías, más abultada era la factura de nuestro servidor. Con lo cual, bueno, estábamos ahí, que de nuevo estábamos al límite entre lo que queríamos ofrecer y lo que realmente se podía ofrecer por los costes. No sé si esto responde a tu pregunta sobre cuál era nuestra me has misión. contestado dos, porque te iba a preguntar a continuación la mayor crisis y me la has contestado, así que perfecto.
Y Sí, luego también... yo creo que esa fue, que yo recuerde, la mayor crisis fue esa. No, dime. Sí, sí, creo que la crisis a nivel económica fue el boom del vídeo, porque realmente los costes se multiplicaron por 100. O sea, es que vaya, de todo el coste que teníamos, el 90% era vídeo y el otro 10% era texto, imágenes y tal. Vale. Dos últimas Y- preguntas y- respecto a esta línea y luego cambiamos un poco de tema. ¿Crees sí, que Mary dime. Station hubiera tenido cabida en la prensa escrita, haciendo competencia directa con hobby No, consolas o superjuegos, siguiendo la estrategia que hacía? ¿O crees no, que no? no, no, en absoluto. En absoluto. Y yo esto lo he hablado siempre abiertamente y en esos años, y incluso ya más para acá, cuando, en fin, no hay que irse muy, muy atrás en el tiempo. Yo creo que ahora mismo no estoy muy al día de cómo funciona la prensa escrita, pero en ese tiempo el principal coste de la prensa escrita era la impresión y la distribución. Y esto se sustentaba por publicidad Mm. y por publicidad de videojuegos. En cuanto tú hablases mal de un videojuego, no es que se dejaban de anunciar ese videojuego, es que esa compañía no anunciaba ningún videojuego de la compañía. Cuando te metieras con Ubisoft, no veías ni un anuncio de Assassin's Creed. Entonces, ¿qué pasa? Que sí o sí, todas las distribuidoras en España en algún momento lanzaban algún juego malo o mediocre. Y nosotros lo decíamos. Entonces empezarías, ahora Ubi no te pone publicidad, ahora Electronic Arts le has criticado el FIFA, tampoco te pone, ahora Nintendo has dicho que este Mario no es tan bueno como el anterior. Depende, ¿eh? Cada distribuidora tiene un nivel de tolerancia, las hay como Sony que tenía un nivel altísimo de tolerancia y de respeto hacia lo que hacen los medios, y los hay que te miran al dedillo cada adjetivo que pones y te llama para decir que has puesto esto, has puesto lo otro. Y Sería ahora un no te pongo poco publicidad. una contradicción del lema de Mary Station. Es decir, no podías ir con esta apertura porque tu principal fuente de sustentación era la publicidad de videojuegos. Y ahí es donde estaban, y no sé si aún lo están pilladas toda la prensa escrita. Es decir, tú no puedes irte metiendo con uno y con otro porque te quedas sin publicidad, y si repasas la historia de la prensa escrita de videojuegos en España verás que es un gran cementerio de cabeceras que han intentado, que han durado un año y medio, dos, y han tenido que cerrar porque en algún momento se han quedado sin 2 o 3 anunciantes gordos y ya no pueden seguir con el proyecto. ¿Qué pasaba en Internet? Pues que a nosotros se nos anunciaban Telefónica, Vodafone, Orange, Desmas, yo qué sé, quien sea. Con lo cual no dependíamos de la publicidad de los videojuegos. Es decir, eso nos daba libertad para decir, oye, este juego pegaste 65 o 70 euros en este porque es que han lanzado lo mismo que el año pasado, está cargado de bugs y encima lo que sea. Siempre de manera respetuosa, de eso es verdad, pero diciendo las cosas por su nombre. Y eso evidentemente no gustaba. Teníamos llamadas a todas las semanas de las distribuidoras de videojuegos con conversaciones, desde luego, muchas de ellas nada agradables. Vale, pero aún así en Internet también ha habido medios que han acabado desapareciendo. Entonces, ¿podrías mencionarme algunos ejemplos y hacerme un pequeño análisis de por qué estos medios no llegaron a buen puerto y Mary Station sí siguió adelante? A ver, yo por qué los demás no llegan a buen puerto, no te qué sé decir. Yo por qué Game Review no llega a buen puerto cuando estaban haciendo un producto muy bueno. Bueno, pues yo por lo que conozco y conocía muy bien a su fundador, que el pobre falleció, y a su socia, bueno, pues tenía una estructura de funcionamiento mucho más profesionalizada. Bueno, cuando no se pusieron de acuerdo entre ellos, pues esto pues se fue al garete.
duró un tiempo agonizando y luego tuvieron que cerrar. Y otros, pues que no te sé decir. Otros eran proyectos puramente. Yo recuerdo que Eres Más tenían un portal que se llamaba Oniric, si no recuerdo mal, que bueno, nos daba sopa con ondas a nivel de diseño y tal, pero era un portal que pagaban a los periodistas para escribir lo que les decían que tenían que escribir. Entonces, no gustaba tanto. Y Medistation lo que siempre tuvo, lo perdió en los últimos años, que fue uno de los motivos por los cuales yo me fui, tuvo una comunidad enorme y muy potente, que era el Zona Foro. Y esa comunidad a nosotros no nos pasaba ni una. O sea, nosotros no podíamos decir una cosa en la revista porque lo que no estuviera bien o no fuera correcta o no fuera en la línea de lo que opinaban los jugadores, porque luego venía al foro de los comentarios y se nos comían vivos sin ningún tipo de escrúpulo. Por lo cual nosotros teníamos que ir muy alineados con lo que la gente pensaba sobre el juego. Yo creo que esa comunidad era a la vez, era una espada de doble corte, ¿no? A veces arreaba hacia las compañías de videojuegos, pero a veces giraba para el otro lado y nos arreaba a nosotros. Pero también era nuestra fortaleza, era lo que hacía que en momentos donde no existía ni Facebook ni Twitter, era lo que hacía que la gente conociera Medistation por los hardcore users de nuestra comunidad. Vale, vamos a hablar ahora de la adquisición de Medistation, ¿vale? En un principio se hace un trato con el grupo Prisa, con opción a compra, y al final acaba en manos de LAS. Yo quiero que me cuentes por qué se apuesta por este trato, qué beneficios aporta periodísticamente al contenido que Medistation escribía y por qué finalmente se realiza la venta. Vale, este es un tema del cual hay información dispersa a través de Internet, y alguna es cierta y otra es poco precisa o poco fiable. Bueno, pues coméntame, de primera mano. Sí. A ver, Medistation tenía un acuerdo con Proel Ediciones Electrónicas, que era el ISP del grupo Prisa, y era una joint venture. Ellos ponían la tecnología y vendían la publicidad, y nosotros nos dedicamos a hacer los contenidos y a desarrollar la tecnología. Esto tenía un tiempo que finalizaba en 2002, con la opción de compra por parte del grupo Prisa por 600.000 euros, siempre y cuando no hubiera una oferta superior en X veces esa cantidad, ¿vale? Por parte de un tercero. En el día en que nosotros les decimos a Prisa que no queremos seguir con la joint venture, ellos nos dicen que ellos quieren ejecutar la opción de compra, y nosotros decimos que hay 3 ofertas de terceros que pagan varias veces esos 600.000 euros, ¿vale? Ellos no están de acuerdo, esto hace que lleguemos a juicio y estamos durante 3 años litigando contra el grupo Prisa, perdiendo en todos los juicios, en primera instancia, en segunda instancia y finalmente una estrategia que para nosotros era ganadora, pero también lo perdimos en el Tribunal Supremo, ¿vale? El Supremo dice que no se cree ninguna de las 3 opciones de compra, a pesar de que había contratos, llamadas, etcétera, pero por una serie de temas, esto ya es puramente jurídico, pues de forma y de no aceptación de correos electrónicos, que es una cosa que hoy en día no se entendería, que un juez no aceptará correos electrónicos como fuente de prueba, pero al final les da la razón al Grupo Prisa, y entonces el Grupo Prisa ejecuta esa opción de compra. Y nosotros le vendemos, porque no podemos hacer otra cosa, pues lo que dice el contrato, y el equipo entero nos vamos a cada cual a hacer sus cosas. No decidimos nada. Lo que pasa es que al cabo del tiempo, a los pocos meses, un nuevo equipo directivo americano, que es un fuente de
un capital riesgo que está financiando al grupo Prisa y ha metido a sus directivos americanos, se acercan al equipo directivo de Medistation, en este caso yo, para decirnos que nos sentemos a hablar de condiciones para que el equipo vuelva a Medistation y llevemos otra vez la web, porque es que ellos solo tenían la marca y lo que se había hecho hasta entonces, pero ya no tenían al equipo para seguir haciendo lo que habíamos hecho. Después de varias semanas y algún mes de negociación, aceptamos unas condiciones laborales para todos los miembros de Medistation y nos reincorporamos, esta vez ya como empleados del grupo Prisa. Y esto Medistation empieza a ser una parte individual, pero que suma tráfico a elpaís.com, ¿vale? Y al cabo de unos años, por temas internos de política interna, deciden pasar el tráfico de Medistation a as.com. Y a partir de ahí, Medistation depende del equipo directivo de as. Y ahí es un poco cuando empieza ya la historia un poco de desamor entre el equipo de Medistation y el grupo. Y a partir de ahí empieza a salir gente, etcétera. Yo mismo al cabo de los años, básicamente porque ya la visión de los contenidos desde as era muy poco o nada tenía que ver con la visión que teníamos nosotros, la romántica a estas alturas de lo que queríamos ofrecer. Ya es una cosa más centrada en SEO, básicamente SEO, hay mucho contenido audiovisual, mucho contenido de tendencia, en su momento también contenido clickbait, etcétera. Y bueno, en fin, ahí hay unas desavenencias que hacen que de X miembros del equipo se vayan. Entonces dirías que esto al final ha perjudicado a Medistation, su imagen y lo que era previamente. Yo no diría tanto, yo diría que esto ha evolucionado con los tiempos hacia un sitio donde hay una mayoría de gente que quiere este tipo de contenido, si no, no estarían donde está ahora Medistation, que sigue siendo, no es líder, pero casi es líder detrás de Vandal, con un tipo de contenido que hay mucha gente que consume desde el móvil por búsquedas más, diría yo, más de tabloide, ¿no? De más al titular más amarillista, en fin. Pero si la gente lo consume, pues es lo que se ofrece, digamos. Esto es como tú quieres hacer cine clásico en blanco y negro de culto, pero eso ve menos gente, da menos dinero, menos audiencia, y otros dicen, oye, hay que hacer superproducciones de superhéroes de Marvel, y aunque son una bazofia que no pueden dónde cogerlas, la gente consume esto. Por lo tanto, nos tenemos que estar ahí. Entonces, quien quiera sigue, quien no quiera, pues se baja del barco, no pasa nada. Entonces, esto ha evolucionado en esa dirección. Yo entiendo que habrá otros medios de muchísima menos audiencia que estarán cubriendo hoy por hoy el sitio que ocupaba Mary en cuanto a este tipo de contenido. Mary, bueno, pues tiene algunas partes que sí, yo respeto muchísimo al equipo actual y hacen muy bien su trabajo, pero van en una línea que no es tanto la línea inicial de Mary porque choca frontalmente con los intereses comerciales de un grupo comercial como es el grupo Prisa o IAS en este caso. Y para los usuarios, ¿cuál dirías que es a día de hoy el contenido clave que les hace pensar en Medistation? Por ejemplo, si hablamos de guías, seguramente los usuarios recurran a Vandal. Si hablamos de discusiones, foros y tal, 3D Juegos. ¿Cuál dirías que es el punto clave que hace pensar en Medistation a los usuarios a día de hoy? ¿Pero en qué momento? ¿A día de hoy? Sí. ¿A día de hoy me hablas? Sí, a día de hoy. A día de hoy no tengo ni la más remota idea. O sea, quiero decir, después de esta evolución, y de los choques del lema original con lo que me has estado comentando,
esto a día de hoy evoluciona a que los usuarios, cuál sea el punto clave Ahora que mismo piensen. Meristation es una máquina de tráfico. Es que yo creo que ahora mismo la gente no piensa en Meristation. Yo creo que la mayoría de tráfico que accede a Meristation es porque se encuentra un contenido que está buscando en Google. Entonces, ¿no dirías Está que tienen un buscando algo de contenido Google y clave? Meristation lo que tiene ahora, que el contenido que tiene ahora Meristation es bueno, no te lo discuto, en absoluto, pero aquí hay muchísimo contenido que es el que hace que Meristation funcione, que es el que está bien posicionado, que son unos magos del SEO. Se invierte muchísimo dinero en Sí, SEO, sí, y yo te pero diría que seguramente más que en creación de contenido. independientemente de eso, O no sea, sé si has ¿qué es lo que hace? entendido, No no sé, sé si has entendido mi yo lo que sé pregunta. que ¿qué es lo que hace que la gente entre a Meristation? O sea, cuando piensa en algo, dice, quiero hablar en comunidad, me voy a desde juegos. Quiero reviews, me voy a Vandal. Es lo que me está diciendo. O sea, ¿qué pienso para irme a Meristation? Pues no tengo ni Sí, idea. No tengo vale, ni idea. Ahora mismo, porque desde luego los puntos sobre los que yo fundé Meristation no están ahí. vale. No te sé Vale, decir. vale, vale, no, perfecto, Yo sé perfecto. que ahora la gente busca Marvel contra no sé qué, y el primer contenido que te aparece es Meristation arriba, as.com barra no sé qué, no sé qué otros nombres le han puesto ahora a tema de audiovisual, y aparece ahí, pum, la gente entra a cholón ahí, Bueno, y ya antes está. me has Que luego comentado ya. hay buenos, Dime, dime. dime. No, No, te es digo que hay buenos reviews, que hay buen contenido. Por ejemplo, este Rubén, no sé qué botella, ahora no me acuerdo el nombre, perdona, escribe un contenido sobre Fortnite que es clave en el posicionamiento ahora mismo de Meristation. Un porcentaje altísimo de las visitas de Meristation es el contenido que escribe Rubén sobre Fortnite, que es muy buen contenido sobre Fortnite, que lo escribe muy rápido, con un altísimo conocimiento de lo que escribe, que se avanza a todo el mundo, y luego encima esto está súper bien posicionado en redes y en SEO. Pues seguramente hay seguidores de Fortnite que dicen, no, yo voy a enterarme que escribe Rubén en Meristation sobre esto. Bueno, antes me has comentado el tema de que en las revistas físicas los anunciantes al final son empresas de videojuegos y que al final el hecho de que les pongas una muy mala nota tal hace que te puedan retirar la publicidad. Entonces, yo venía a sacar un poco un argumento que a día de hoy está muy, que se habla mucho, que es el tema de que la prensa está comprada, pero según tú me has dicho, realmente esto no es así, aunque sí que es cierto que si se ponen notas muy inferiores o tal, sí que puede perjudicar, ¿no? Al equipo de la web o de la revista en cuestión. Entonces, Sí. en tus últimos años en MediaStation, cuando ya era parte del grupo Prisa y tal, esta, esta coacción de libertades, por así decirlo, ¿se daba a cabo o cómo era esto? Esto seguía pasando, pero como también aprendieron a que no podían ir de caras diciéndote que has escrito esto sobre este juego, que no sé qué, que tal, que cual, porque entonces se sabía todo, seguía pasando, pero no te lo decían. Entonces te venía el de publicidad y decía, oye, que hace 6 meses que los de tal compañía no ponen publicidad y no nos cogen el teléfono y no sé qué, no sé cuánto. Dice. Entonces tú buscabas y hace 6 meses escribimos el review de este super lanzamiento de Navidad que fue una chusta, y a partir de ahí es verdad que este ya no nos llama tanto, que no nos mandan muestras, y dices, vale, ya está, ya lo tienes, ya sabes lo que está pasando. Pero no te llamaban para cagarse en tu calavera por lo que habías escrito, que le estabas jodiendo el negocio navideño. Alberto, te tengo que dejar. Vale, pues nos habíamos quedado hablando Sí, bueno, del tema de que la prensa estaba comprada
Bueno, tampoco he dicho exactamente esas palabras, ¿eh? No, ya, me refiero que yo te he Yo creo que planteado esa están hipótesis. condicionados. Me Sí. refiero, yo te he planteado esa hipótesis y tú me has comentado el tema de que a causa de las notas, a veces, pues, las empresas quitaban su publicidad. Entonces, Sí. eh, Políticamente correcto es que dejan de invertir y además están en su to- total y en su perfecto total derecho derecho. en hacerlo. No es Y yo, algo que... y yo te venía a plantear como solución si crees que el branding content como formato es una solución a esto. Es decir, que encarguen las empresas contenido patrocinado hecho por los mismos periodistas del medio en cuestión, sea cual sea el medio, y que en este caso sea pues contenido que es nativo respecto a lo que están leyendo. Si crees que esto es una solución Veo que o... estás en un nivel avanzado de temas de contenidos y publicidad online, ¿eh? A ver, bueno, A ver, el branded content, que es una solución que tú me planteas, ¿no? Como alternativa a generar buen contenido. claro, Tienes sus... en vez de poner su publicidad, digamos, de toda la vida, que sea un contenido patrocinado por la misma revista, entonces en ese sentido que palie un poco lo de lo que tú me estabas comentando de las notas y tal. Al final, el contenido patrocinado lo paga alguien. Si ese alguien que lo paga es la misma empresa a la cual tú el mismo título u otro estás poniendo de vuelta y media, no lo va a pagar. Pero igual, no en el branded content, pero en otro contenido. O sea, tú puedes hacer, y te pongo un ejemplo, un branded content sobre el Assassin's Creed y su fondo histórico y entrevistas al diseñador del juego y al guionista que se ha estudiado a fondo esa, yo qué sé, época histórica y sus visitas a museos y tal, súper bien, y haces un contenido súper interesante, pero por otro lado estás publicando una crítica, que esto es un tema que te quería comentar, un review, en el que pones el Assassin's Creed de turno de vuelta y media. Ya te digo yo que Ubisoft, pues muy bueno que sea branded content, es decir, tío, es que no puedo estar pagándote un branded content si tú me estás poniendo el título por los suelos. Con razón o sin razón, ¿eh? Y a veces tienen razón porque hay medios que se pasan de críticos y solo porque por el simple hecho de ser duros saben que eso tiene cierta audiencia, ¿no? Pero, o sea, el branded content está ahí y hace una función que está muy bien cuando el banner y los skins, etcétera, es un formato que está ya muy trillado. Entonces te sacas un branding content de la chistera, lo pones en la portada, el contenido es muy bueno y consigues ese doble efecto, ¿no? De sacar un buen contenido eh, y al mismo tiempo darle publicidad al producto, ¿no? Pero ya te digo, eso es algo que poco o nada tiene que ver con tu independencia editorial. Yo lo veo así. Y perdona que antes te he hablado mucho de reviews, etcétera, porque te quería hacer hincapié en que en algo en que sí que yo creo que sí que hicimos un esfuerzo importante y que realmente lo conseguimos darle un vuelco a la tendencia fue en que en todas las revistas en papel, por allí por el 97, 98, 2000 y más adelante, pues los reviews eran reviews, los previews eran previews, los trucos eran cheats y entonces dije, a ver, si tenemos una lengua tan bonita como el español que tiene un montón de vocabulario, porque los reviews no son análisis y los previews no son avances y los cheats no son trucos, porque dicen exactamente lo mismo. Y a pesar de que al principio tuvimos mucha gente que decía, pues, ¿por qué le cambias el nombre a esto? A mí me alegró mucho ver luego que con el tiempo muchos medios online y luego algunos incluso impreso empezaron a cambiar esta tendencia de usar siempre el inglés para estos términos y muchos adoptaron los que acuñamos
acuñamos, por decirte algo, porque en verdad eso, las palabras ya existían, pero el usar el análisis o usar el avance como palabras para definir ese formato de texto. Eso es algo de lo que me siento particularmente orgulloso. Y te digo que yo soy catalán, ¿eh? Y mi lengua materna es el catalán, pero bueno, trabajo en ello, respeto lengua, que tiene todos sus Perdona, te fondo, pierdo, vocabulario tan grande. te pierdo, repite. Perdona. A ver si no me vuelvo a acercar al punto de acceso, que es que yo me... A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Sí, vale. Bueno, pues eso te decía, que era un pequeño detalle, un inciso, que una pequeña cuña. Vale. Vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco de, bueno, no tanto de periodistas freelance, sino también con el auge de Internet, ha habido muchas personas que han creado sus propios blogs y sus propios canales de YouTube, que, Sí. bueno, pueden ser periodistas o no serlo directamente, y bueno, han decidido también informar a su público pues acerca de videojuegos y tal. ¿Tú crees que estas personas realmente están capacitadas para informar? ¿O dónde crees que está el límite? Si tiene que ver el periodismo en el límite, si... Explícame, cuéntame un poco tu opinión acerca de este tema. A ver, un periodista es alguien que tiene que saber mucho de algo y saber contarlo, sobre todo. ¿Vale? Hay gente que sabe mucho de algo y no es capaz de comunicarlo. ¿Vale? A mí me parece perfecto y genial que haya gente que monten sus canales y hagan sus críticas o sus opiniones o sus análisis, etcétera. Empiezo a dudar de la validez de sus opiniones cuando son capaces de tocar todos los palos. Es decir, cuando en un mismo canal me encuentro que la misma persona me habla del juego de Fórmula 1 y también me habla del Fortnite y también me habla del World of Warcraft y también me habla de algo de estrategia y también me habla de... no me creo que sepa tanto de tantas cosas. Entonces, ¿Sabes? tú abogas por una Yo te lo digo porque yo en comunicación más, Medistation, más especializada en un cierto género o en un cierto claro, tipo si tú me de... dices, oye, que este tío es el que sabe más, yo que te sé, lo que te contaba antes, ¿no? De Rubén Martínez Botella, que es el que escribe Fortnite en Mary. Pues ese tío, si se monta un canal, que yo creo que algo tenía por ahí, es que, vaya, te va a contar todo. De Fortnite probablemente te va a hablar también de, creo que era Apex Legends, ¿no? Que era un formato muy Sí, parecido, de otro Valorant. Battle Royale. Sí, o Valorant o PUBG, ¿vale? Me dices, se mueve en este género, el tío dedica horas en todos estos juegos y es capaz de decir, oye, pues este tiene esto, lo otro, este se lo ha copiado, aquí es más ágil, las armas, pum, los puntos de mira, o sea, vale. Pero si se me pone a hablar, porque ahora es tendencia de, yo qué sé, del Mario de iPhone, pues, a ver, ¿cuántas horas has dedicado al Mario de iPhone? ¿O es porque has visto que en el Google Trends Mario de iPhone ahora se ha disparado en búsquedas y quieres aprovecharte de ese tirón? Entonces, en Medistation había especialistas por géneros, había gente que sabía un montón de videojuegos de aventuras gráficas, gente que sabía un montón de juegos de carreras, ¿vale? Hacer toques de carreras, toques juegos de rally, juegos de simulación y juegos de Fórmula 1 y juegos de yo qué sé, rollo Burnout, ¿no? Y conoces, unos son más, aprovechan más las físicas, son más realistas, el otro es más arcade, lo que sea. Pero yo no voy a poner al tío de Fórmula 1 a decir, hazme un League of Legends, anda, analízatelo. En 2 días. Pues el League of Legends es un mundo en sí mismo. O sea, o eres un experto en eso, o en medio no puedes escribir sobre eso. Entonces, cuando me hablas de este tipo de gente,
yo creo que lo pueden hacer, pero cuando especialmente si se especializan en un género o en un título concreto, o en una saga, pues oye, seguramente será donde más vas a aprender, o sea, porque seguramente va a ser gente buena que sabe un montón de otras cosas que coincidas con sus opiniones, ¿no? Pues si tú también te gusta, pues a lo mejor dices que ese tío, para mí dice tontería, y entonces no lo sigo, o no le hago caso. Ahora, que coincides con lo que dice y tal, y luego te da un consejo, y dices, pues igual tiene razón en lo que dice, ¿no? Vale, pues Pero me últimas. parece una fuente de información perfectamente válida, ya te digo, ¿eh? Pero como todo en este mundo, las fuentes hay que ser capaz de Verificarlas. bueno, y de separar el grano de la paja. O sea, quién está ahí porque a lo mejor tiene más desparpajo o quién está ahí porque en realidad sabe mucho de algo, pero a lo mejor no tiene tanto desparpajo, pero es más tostón, pero te cuenta más información, ¿no? En cambio el otro, yo qué sé, el Rubius de turno, pues no tiene ni pajolera, pero te hace pasar un buen rato. Sí. Ni pajolera de uno Tirando juego más al concreto. Digo. entretenimiento. Exacto. Vale. Últimas dos preguntas y ya no te molesto más. No, no te molestes, Alberto. Vamos a hablar ahora de tema de formatos, ¿vale? A día de hoy, básicamente, los formatos más importantes son YouTube para el vídeo y, bueno, el contenido nativo en redes sociales para, pues, digamos, captar diversos tipos de audiencias y pues sí, generar el máximo tráfico posible. Yo te quería preguntar cuáles crees que son las plataformas más top, por así decirlo, para captar audiencia y cuáles crees que son las que se deben abordar a día de hoy para tener una buena estrategia de cara a hacer un buen periodismo de videojuegos captando pues las audiencias más pertinentes. Pues la pregunta se las trae, ¿eh? Se las trae. No te negaré que yo durante un tiempo estuve investigando a fondo TikTok cuando todavía no tenía el éxito, como se llamaba, estaba en el cambio musical y Musical. TikTok, para ver cómo se podía utilizar ese formato de vídeo corto, vertical, para hacer información sobre videojuegos, etcétera. Ahora mismo, ¿dónde me metería yo si tuviera que hacer algo así? De nuevo, sería un poco perdido, ¿eh? Es que yo creo que hoy en día es el mix. De hecho, es a lo que apuesta todo el mundo, ¿no? Hacer este mix de el contenido potente que puedo monetizar bien, lo tengo en mi propia plataforma, que tienes una plataforma obviamente responsiva 100% y lo más avanzada a nivel HTML Sí. para que te dé un formato novedoso, ¿vale? Y luego tienes que estar con un pie en cada sitio. O sea, si tengo el vídeo, este vídeo lo tengo que también tener en YouTube, obviamente, lo debería tener en formato Reels en todas las plataformas, en breve, sea en TikTok, Instagram, etcétera. Obviamente tienes que hacer extractos de lo que estás haciendo en Twitter. En fin, es esta especie como de combinación en la que te tienes que asegurar que vas a tocar, que tu información va a llegar a todos los segmentos, porque hay gente que no se mueve de YouTube o de Twitch, gente que no los metes en TikTok ni de coña, en cambio gente que no sale de TikTok y Instagram. Yo creo que el esfuerzo en estar en todas las plataformas y estar bien en todas las plataformas es quizás lo más complicado, pero es la apuesta que yo haría. Desde luego yo no me atrevería a hacer un formato único, yo qué sé, para TikTok, porque sé que hay un segmento muy grande de la población desde determinada edad que no va a entrar ni tiene TikTok, ni va a saber encontrar ese contenido dentro de TikTok, aunque lo tuviera, Y ¿sabes? Porque ya...
¿Tú, por ejemplo, apostarías por el formato podcast, sabiendo que los videojuegos son un ámbito más bien audiovisual? Porque muchos medios A tienen ver, su propio estás, podcast, incluso... estás hablando con un romántico, ¿eh? Piensa que en Mary Station hemos mantenido un podcast que ahora mismo no sé si Fran lo está produciendo todavía, pero porque hace tiempo que no entró a fondo, ¿eh? Pero ahora mismo no sé si lo están haciendo, pero no me extrañaría que les dijeran que lo tenían que dejar porque es que era deficitario, o sea, 100%, o sea, cada euro que poníamos ahí era tirarlo a la basura económicamente hablando, ¿eh? A nivel de negocio. Pero sí que hacíamos podcast y era un contenido que al jugón, muy jugón, pues le encantaba, incluso más el podcast que contenido en vídeo, porque en vídeo te obliga a estar ahí viéndolo y en cambio el podcast es más opinión, bueno, la gente se suelta más, explica más sus experiencias, pero como formato comercial, desde luego, olvídate. Vale. Y luego, por último, te voy a preguntar si crees que todo está inventado, ¿a dónde crees que estamos yendo? ¿Cuál es la evolución lógica del periodismo de videojuegos, tanto en cuanto a formatos como a modelos de negocio? A ver, que me perdí un momento. ¿Me puedes repetir la pregunta, si no te importa? ¿Dónde crees que estamos yendo? Es decir, yo te he preguntado, ¿crees que está todo inventado? No. Entonces, ¿dónde crees que estamos yendo? ¿Cuál es la evolución lógica del periodismo de videojuegos, tanto en formatos como en modelos de negocio? Hemos hablado de modelos de negocio como el branding content y tal para financiarse, y hemos hablado de formatos, el vídeo corto y tal. ¿Dónde crees que estamos yendo? En plan, ¿cuál es la evolución lógica? Yo, la evolución lógica, debería estar esto. Y ahora mismo la competencia es tan brutal que las propias plataformas las propias consolas y sus portales están dando información, están ofreciendo contenido y contenido interesante, porque muchas veces lo tienen de primera mano. Entonces, la evolución lógica como periodismo de videojuegos, claro, depende de qué segmento. Si nos movemos en el mundo, en el tema básicamente de noticias, la evolución, que no es evolución, sino que tiene que seguir evolucionando, está en el móvil, está claro. Esto tiene el contenido muy bien posicionado en el móvil. Y el resto es que yo creo que se está atomizando. O sea, el problema hoy en día es que está como el problema desde el punto de vista de negocio, ¿eh? Es que está se va atomizando cada vez más. Cada vez más hay más información en más sitios distintos y es que realmente es muy difícil hacer un producto core único de referencia donde todo el mundo vaya a consumirlo todo en el mismo sitio como nos pasó a nosotros, porque solo había internet y solo había ordenadores, ni tablets, ni móviles, ni... Así que yo creo que volvería a lo de antes, o sea, un multipantalla. Tienes que estar en multipantalla y sacar lo mejor de cada uno de las plataformas, ya sea, te digo, Reel, ya sea páginas AMP de web para verlas en el móvil rápidamente. En vídeos, pues si son walkthroughs completos, pues una combinación ahí de vídeo más página bien referenciado que puedas ir saltando de una zona a otra, muy bien indexado. Yo ya te digo, yo creo que hay que estar, la evolución es que te toca estar en todos lados. Vale. O sea, por ejemplo, no te voy a decir en la realidad virtual, no te voy a decir en la realidad virtual. A lo mejor cuando empiece a ser más masivo, pues tendrás que estar también en la realidad virtual, dando un producto muy adaptado a esa plataforma. Pero no te vayas a la realidad virtual a que la gente se ponga las gafas para leer tus noticias o tus análisis. O sea, tendrás que ofrecer algo
que digan, pues merece la pena consumir ese contenido con VR, ¿no? Bueno, pues gracias por tu atención y por tu tiempo. Si necesitas algún detalle más, si no dudes en preguntarme, aunque sea por LinkedIn, si tienes alguna duda de fechas o datos o así.